¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos un nuevo programa de Consenso, el programa de Melina Fleiderman. En este caso mi nombre es Gonzalo Solabarrieta, voy a estar reemplazándola. Y de esta manera arrancamos después de todo lo que ha dejado este domingo con las elecciones en la legislatura porteña o para renovar justamente la legislatura a partir del próximo 10 de diciembre con un triunfo de La Libertad Avanza y sobre todo lo que ha dejado ese tercer puesto del PRO con un poquito más del 15% con la candidata y actual diputada nacional Silvia Los Penato. Vamos a arrancar con los títulos. Elecciones en Cava, victoria de Manuel Adorni, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en la ciudad con el 30,13% de los votos. En segundo lugar, Leandro Santoro y en tercer lugar, Silvia Los Penato. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. La Comisión de los Derechos Humanos va a sancionar en Formosa, va a sesionar en realidad en Formosa, se va a trasladar para analizar la situación de dicha provincia. Agenda económica del gobierno. El Banco Central de la República Argentina emitirá un bono en dólares para deuda de empresas y sacar pesos de circulación, una de las tantas medidas que el gobierno nacional empezará a adoptar. Y de esta manera abrimos el programa de manera oficial después de un día de elecciones que siempre deja repercusiones no solamente en el lugar donde se vota, sino también que todo esto de alguna manera u otra repercute en la Cámara de Diputados. Pero bueno, no estoy solo para analizarlo, estoy con mi compañera Débora Durieta. ¿Cómo andas, Debo? Buen día, Gonza, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¡Qué jornada! ¿Qué jornada, no? ¿Qué sensación te dejó? Menos mal que se eligieron 30 legisladores porteños, pero yo siento que me pasó un camión por encima. La verdad, increíble, pero creo que sin duda es la gran novedad es que La Libertad Avanza no solamente triunfó en estas elecciones, sino que inclusive a partir del 10 de diciembre va a tener más legisladores que el PRO. Exactamente, es lo que vos decís, a ver, pasaron varias cosas, no solamente se eligieron, que todo esto es lo que vos decías ahí al pasar, se renueva la mitad de la legislatura porteña que empiezan el 10 de diciembre. Falta un montón para eso, pero dejó un montón de definiciones en el corto plazo. Una, esta que vos decís que se impuso frente al PRO en el bastión, en el distrito que vio nacer nada menos que al partido de Mauricio Macri. De alguna manera lo que se estaba disputando más allá del número de bancas era quién lidera, si querés, el espacio de centro-derecha en la Argentina. Y ayer podemos decir que La Libertad Avanza se anotó un triunfo o un poroto importante en ese sentido, y sobre todo con otra novedad que fue que se impuso frente al candidato del peronismo, un peronismo que fue muy lavado para ver si lograba imponerse en la ciudad de Buenos Aires, que se caracteriza por no ser muy peronista justamente. Entonces, de alguna manera quedó una doble definición. Adorni le ganó al PRO y al mismo tiempo le ganó a Santoro sin necesitar del PRO para imponerse en la legislatura porteña. Así que hay que ver qué implicancias tiene eso en las negociaciones que se van a llevar adelante en la provincia de Buenos Aires, que es siempre la madre de todas las batallas. Hoy ya Javier Milei dio una entrevista y anoche ya desde el escenario Manuel Adorni dio algunas pistas de por dónde va a ir esa negociación. Por un lado, Manuel Adorni dijo esto que logró ganarle en kirchnerismo, esto que se llama La Libertad Avanza. Dejó en claro que no le van a cambiar el nombre a La Libertad Avanza, que van a apostar al purismo, por un lado. Y por otro lado habló de tabula rasa para aquellos dirigentes que se quieran sumar a La Libertad Avanza. Básicamente esa alianza, ese frente que pretende armar Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires con el PRO, quedó un poco bastante descartado por las definiciones que también dio esta mañana Javier Milei, diciendo que debe aceptar Macri que no va a haber un acuerdo de cúpula, si querés. Bueno, pero justamente vamos a escucharlo a Manuel Adorni, que esto decía una vez que se conocieron los resultados, no absolutos, sino, bueno, con un porcentaje muy bajo de lo que faltaba del escrutinio total, pero la realidad es que ya el triunfo estaba consolidado y de esta manera hablaba con su público en el Hotel Libertador. Tal vez llamó la atención que ver en una elección local, en una elección a legisladores, ver tantas caras relevantes, ¿no?, de los diferentes espacios, y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador. Era una elección donde
se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. Lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es La Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. La palabra del gran ganador de la jornada, ayer Totalmente. Manuel Adorni, más allá de que muchos entienden y podemos hacer el análisis de si el ganador fue Manuel Adorni o fue el presidente de la Nación, Javier Milei, quien entendemos que este tipo de réplicas en cuanto a los triunfos en, por ejemplo, la capital de Salta, en la capital de Jujuy, entre otras, o ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la imagen de Javier Milei. Y claro, esto tiene una explicación. El presidente de la Nación se bajó de la silla por un momento del sillón presidencial de Rivadavia y fue a hacer campaña con Manuel Adorni, no solamente en los distintos carteles publicitarios de campaña, sino también acompañando en la recorrida a Manuel Adorni. Pero al mismo tiempo nosotros podemos decir, bueno, pero la imagen de Manuel Adorni siendo vocero presidencial, hablando y comunicando lo que el gobierno nacional quiere hacer referencia y explicando y respondiendo tantas preguntas de los colegas, bueno, también hacen entender que fue un mix. Un mix, y esto que vos decís que se intentó nacionalizar a contramano de lo que intentó Jorge Macri, que fue municipalizar, si querés, la elección, Sí. que se hable de la gestión local, de los baches, el alumbrado, del barrido, de la limpieza. Lo que hizo La Libertad Avanza fue todo lo contrario, nacionalizarla al extremo, a tal punto que no solo se sumó a la campaña al propio presidente de la Nación, estamos hablando de elecciones al legislador porteño, o sea, es impensado, era impensado, siempre las tuvimos en tándem las elecciones nacionales con las porteñas, pero también lo veíamos a todo el gabinete y en los últimos días se fueron sumando cada vez más, desde Patricia Bullrich hasta el mismo Luis Toto Caputo, lo vemos ahí a Acuña Olivarona, el día que tenían que venir aquí a la Cámara de Diputados por ejemplo, a comparecer frente a la Cámara por la interpelación en el caso Libra. Ellos no vinieron, pero ese día estaban en el acto de cierre de campaña. O sea, fue una campaña que se cargó al hombro el presidente y todo su gabinete justamente para dar este mensaje que es: se impuso el modelo de la libertad versus la casta. Y hasta se buscó tanto capitalizar el triunfo de Adorni que el presidente no fue a la asunción del Papa. Exacto. Tenía previsto ir, pero dicen que el estratega Santiago Caputo dijo, no, te bajás del avión, te quedás acá, capitalizás esto, y esto es un mensaje, fíjate que habló de sacar, de pintar de violeta el bastión amarillo. Exacto. Dejó muy en claro que su rival, más allá de que salió el kirchnerismo, era desterrar al PRO del lugar que lo vio nacer. Y hay que entender otra cosa, y es cómo funciona, digo, el esquema mental que tiene Milei en materia política, y es, para él, la política se divide en dos, la izquierda y la derecha. En la izquierda está el kirchnerismo, en la derecha
estaba el PRO, La Libertad Avanza. Bueno, ahora ¿quién encabeza ese sector de la derecha? La Libertad Avanza, y es desde ahí donde se para empezar a reordenar todo el esquema, y lo vamos a ver obviamente, vamos a ver qué impacto tiene acá en el Congreso, en diputados y en el Senado, pero también en el armado de las listas a nivel provincial, que quedan algunos cierres, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y también cuando sea el cierre de listas a nivel nacional, que obviamente tiene un poder de negociación mucho más fuerte ahora La Libertad Avanza de lo que era el viernes, que estaba todavía la expectativa de cómo le iba a ir a la lista que encabezaba Silvia Los Penato, ¿no? Importante decir que en representación del Gobierno Nacional estuvieron Gerardo Huertain, al igual que Sandra Petovelo, con el Papa León XIV, lo cual hubiese sido también una imagen que seguramente estaban muchos esperando de verlo a Javier Milei en la Asunción, pero bueno, finalmente se decidió que tenía que estar aquí representando no solamente el hecho de ir a votar, la imagen que se vio con toda la gente que fue a aclamarlo, que fue a pedirle una foto, un autógrafo, los medios de comunicación, sino también tomar la posta en el escenario antes de lo que fue la palabra de Manuel Adorni, y el propio Javier Milei, presidente de la Nación, fue quien presentó a Manuel Adorni, algo que uno dice, bueno, un presidente de la Nación tal vez acá se dice, no se rebaja a ir... Bueno, no, sí, Javier Milei fue como un actor político más a justamente apoyar a su candidato en la legislatura porteña. Pero, vos lo decías recién, Debo, ¿cómo repercute esto en la Cámara de Diputados? Y de los 3 candidatos principales, o de los 5, vamos a decir, de los que ingresaron, 3 de ellos son diputados nacionales. Vamos a escuchar justamente a una de ellas, que es Silvia Los Penato, que ha quedado tercera en la lista del PRO, a ver qué decía después de esta elección. Ya recibimos los resultados de nuestras mesas testigo y los resultados no son los que esperábamos. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota. Porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. Ahí estaba la palabra de Silvia Los Penato, que hablaba de una campaña sucia, todo esto en el marco de lo que había sucedido, bueno, la noche anterior, con un video hecho con inteligencia artificial, que creo que estaba a las claras, ¿no? La imagen de que no era real ese video, pero bueno, de todas maneras podía confundir. Ese es el tema. No deja de ser dentro de un marco que hoy, legalmente hablando, no está del todo enmarcado en la ley, es algo que se viene trabajando, inclusive nosotros cuántas veces hemos hablado aquí que los diputados quieren instalar bueno, en un marco legal para estas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial. Hablábamos el otro día, hay un diputado del PRO que lo que quiere justamente y lo que está buscando es generar inclusive hasta un ministerio de inteligencia artificial, el diputado santafesino de Rosario, Chumpitaz, Gabriel Chumpitaz. Que ahora se fue del PRO, tiene su propio espacio. Exactamente. Me parece que se fue un poquito a las fuerzas del cielo. Sí, con la diputada Razzini. Exactamente, ambos, los dos santafesinos. Bueno, exactamente, los dos santafesinos. Pero esto, a ver, repercute, lógicamente, como dijo Macri en una entrevista, déjenme pasar una semana y ver qué pasa, ¿no? No va a pasar una semana. Porque Silvia Los Penato no deja de ser una diputada nacional, representativa del PRO, muy importante dentro del cuerpo de la Cámara. Y que después, a la hora de un voto, de un proyecto, o en contra o a favor de lo que piensa el gobierno nacional, esto repercute. Repercute, y hay que tener en cuenta, a ver, varias cosas. Ella es autoridad de la Cámara, es vicepresidenta tercera, pero me puse obviamente a indagar qué impacto iba a tener esto, porque nosotros lo que más nos importa siempre es el impacto en el Congreso. Recordemos que el PRO fue un aliado decisivo para La Libertad Avanza desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre del 2023. Y la gran duda es si va a seguir siendo este fiel aliado, si va a haber una ruptura del bloque, lo que fuere. En principio me dicen que no habría ruptura del PRO, pero no olvidemos que mañana, como todos los martes, el bloque se reúne por la tarde acá en el anexo, donde estamos nosotros. Habrá que ver ahí si hay alguna definición. Pero en primer momento parecería que no se va a romper el bloque PRO, sobre todo porque los que son bullrichistas, si bien el número son una minoría,
te dicen, si nosotros nos vamos, objetivamente rompemos, somos unos 12, ¿no? Pero si nos mantenemos dentro del bloque que hoy conduce Cristian Ritondo, a la hora de juntar votos para el gobierno, podemos ser mucho más que 12. Podemos ser 2/3. Tenés un sector de diputados que no está dispuesto a romper, pero sí está dispuesto a acompañar al gobierno. Así que eso le sería más funcional, si querés, al gobierno de Javier Milei. Y por otro lado, lo que te dicen los propios diputados del PRO, incluso los más bullrichistas, te dicen, vos mirá el radicalismo y votan todos separados, vos mirás a Encuentro Federal, votan todos separados. ¿Por qué nosotros nos romperíamos? O sea, ¿para qué romperíamos? Al menos por ahora no hay un objetivo claro de por qué romper, y al gobierno tampoco le sirve. Así que en principio no se vería una ruptura, pero sí podemos empezar a ver a un PRO más dividido a la hora de votar, como lo vimos días atrás, por ejemplo, a la hora de firmar los dictámenes con el tema previsional, que acordate que un sector, el sector más macrista, votó para que se impulse una jubilación que sea proporcional a los aportes que hagan los trabajadores. Y este miércoles podría haber una sesión con ese tema, con el tema previsional, y ahí podríamos tener un botón de muestra, como se dice, de cómo se comporta el PRO en el Congreso después de lo que fue. Por un lado, la derrota del PRO y por otro lado, si querés, la agresión por parte de Javier Milei y de toda la Libertad Avanza para con Mauricio Macri, que la verdad es que fueron fulminantes en estas horas con el líder del PRO. Bueno, esto que nos cuenta nuestra compañera Débora Urrieta es muy importante, pensándolo también en que hoy el análisis no está paralizado en lo que significa un bloque, otro bloque, sino dentro de los bloques lo que pueden ser las diferentes ramas. En este caso el del PRO, que puede estar dividido por burrichistas y macristas. También sucede esto con Unión por la Patria, con esos 11 o 12 diputados que pertenecen al Frente Renovador. Me dieron ese ejemplo hoy, por ejemplo. Los diputados masistas. Totalmente, sí. Que en algún momento sorprendieron con alguna votación, ahora no recuerdo exactamente con qué tema había sido, pero un tema importante. Con temas penales ahí, penales. Y ahora si algún día llega al recinto lo que es la baja edad de imputabilidad, también lo vas a volver a ver. Por eso te digo, todos los bloques, todos los partidos están atravesando por estas divisiones internas, entonces tampoco hay ningún incentivo para el PRO de romperse, cuando la verdad es que toda la política está atravesada por grietas y divisiones. Y al gobierno no le serviría, al menos en esta instancia. Ahora se lo voy a preguntar después de escucharlo, pero cada uno tendrá su análisis. Segundo en las elecciones, Leandro Santoro, peronismo, PJ, kirchnerismo, como lo quieran tomar. Lo cierto es que la figura de Leandro Santoro quedó segunda detrás de Manuel Adorni y por encima, con una diferencia holgada, diría, del PRO y de Silvia Lospenato. ¿Ganador o perdedor? Lo escuchamos. Y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos y, por supuesto, nos vemos en la lucha. Gracias. Leandro Santoro, que es diputado nacional,
Y la pregunta, ¿ganador o perdedor? Porque si miro resultados y porcentajes, perdedor o segundo en cuanto a las posiciones, con un casi 28%, Sí, ¿no? casi 28. Ahora, si miro el mapa de las comunas, digo, no es ganador, pero no fue una mala elección. No, el plano, el mapa porteño quedó dividido en 2 colores, violeta y azul, aunque usó el verde en esta oportunidad. Usó el verde. Para- Un poco para diferenciarse. Sí, totalmente. Fíjate que hoy lo decíamos en la radio a la mañana. Vos veías a Mirá este Dorni- mapa, perdón, Debo, gira. Lo estoy viendo ahí. Es Perfecto. increíble, increíble. Realmente se anotó un triunfo, la Libertad Avanza, tremendo. Pero hoy a la mañana decíamos en la radio, Adorni iba a todos lados con Milei, Los Penato iba a todos lados con Macri. Santoro iba solo. Ahí está. Fíjate que hubo una deskirchnerización absoluta, no apareció Cristina Kirchner, no apareció la Cámpora, se usó el tono en verde, no se habló de peronismo, él, como es radical, se puso foco en el radicalismo, pero ¿por qué es, si querés, el perdedor de la jornada? Primero porque todos daban por descontado que iba a ganar Santoro, que se iba a imponer. Segundo, porque si querés la centro y la centro derecha se dividió tanto que se da por descontado que él, que era el candidato del peronismo, porque la verdad es que Abal Medina y Kim nunca se tuvo expectativa en ellos, votos, no, inexistentes, muy no pocos votos. existieron. Sobre todo Abal Medina, que Fue jefe de gabinete fue jefe de Cristina gabinete. Kirchner. Tiene un recorrido político, Exactamente, pero que ha quedado evidentemente muy en el pasado y que no representa al sector del PJ, que al mismo tiempo no nos olvidemos, no hubo paso. Al no haber paso, todos los votos se tienen que concentrar, entiendo, si uno va a votar un partido, se tiene que concentrar en el candidato que cree tiene la mayor fuerza como para ganar, ¿no? Exactamente, ahí hubo un intento, fue casi todo unido el peronismo y hubo un acuerdo con el kirchnerismo, si querés, para correrse. De hecho, ayer se lo vio a Recalde y era, mirá, Recalde estaba en la Claro, campaña. por ejemplo. Pero bueno, fue el gran perdedor por esto, porque pese a la división, pese a que fue unido y pese a que fue con un discurso poca liturgia peronista, podemos decir, no obtuvo los resultados que se esperaban, que daban las encuestas, que de vuelta nos subimos a las encuestas que evidentemente no la están pegando. Por eso se considera que, si querés, fue el derrotado de la jornada, pero si ves ese mapa, la verdad es que le fue muy bien en una ciudad que el peronismo no gobierna desde hace muchísimos años, pero bueno, el gran derrotado obviamente sigue siendo el PRO después de 10 elecciones invictas. Bueno, de esta manera, Debo, y con algunas conclusiones que hemos podido sacar en estos primeros 23 minutos, nos vamos a la pausa en este programa que denominamos Consenso y que conduce habitualmente Melina Fleiderman. Ya volvemos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Segundo bloque de consenso en este día posterior a lo que fueron las elecciones legislativas para lo que es la legislatura porteña en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos la oportunidad en este caso de tener en la mesa al diputado Martín Ardoain del PRO y de la provincia de La Pampa. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, estuvo ayer en el búnker del PRO. ¿Cómo ha vivido estas elecciones que, bueno, hay que decirlo, no han sido del todo positivas para el Partido Amarillo? Bueno, lo dijiste vos recién, elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, y en ningún momento se habló de la ciudad, ni los problemas de la ciudad, de los problemas de los porteños. O sea, el gobierno nacional estratégicamente y con buen logro, porque los resultados lo favorecieron ayer, instaló una agenda nacional. Lo vimos al mismo presidente, a todos los ministros hablando de temas nacionales, anunciando medidas nacionales. ¿Cómo es? Baja de impuestos, baja del valor de la vacuna de aftosa, blanqueo, todas medidas anunciadas que todavía no se han plasmado, pero lograron los últimos días de la semana instalar todos esos temas. Así que, bueno, las elecciones hay que respetarlas. Vuelvo a decir, creo que el gobierno nacional tuvo una muy buena estrategia. Y nosotros en el PRO somos gobierno de la ciudad desde hace muchos años, contamos con el apoyo de muchísimos porteños que ayer no fueron a votar. También hay que decir que el 50% de los porteños no fueron a votar. Ahí hay dos análisis al menos. Uno, no les interesó la elección, o no quisieron caer en la trampa esto de un plebiscito nacional, o no estamos satisfaciendo la demanda de los porteños, que también me preocupa mucho porque nos quedan 2 años y medio de gobierno. El PRO quiere seguir siendo gobierno porque cuando uno ve cuando agarra el PRO la ciudad como estaba, con el tránsito, con la suciedad, con la inseguridad, se inundaba. Y en 20 años todo lo que se ha logrado en la ciudad, que hoy nos llena de orgullo y la queremos disfrutar y hablamos de ella en cada oportunidad que tenemos, bueno, creo que nos tenemos que preparar muy profundamente para en el 27 volver a ser una opción para ese porteño que siempre nos acompañó. Es decir, no alcanza con las obras de todos estos años, con todo lo logrado, teniendo en cuenta que tal vez, y en su análisis, lo que se está tratando es de reformar un poco el partido, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, en las últimas presidenciales, ninguno de los dos candidatos hoy pertenece al PRO. ¿Ahí está la cuestión? ¿O por dónde pasa su análisis de por qué el PRO ha quedado tan debilitado en la ciudad? Es mi punto de vista, no tenemos por qué coincidirlo. Para mí, lo que hizo, te vuelvo a decir, el gobierno nacional fue plebiscitar su gestión, no se habló de la ciudad. El porteño ya toma lo que se ha logrado hasta ahora como ya está, ahora miremos para adelante, ya no nos inundamos, bueno, ahora veamos cómo nos mejoramos, cómo la limpiamos, cómo tenemos más orden, que es natural. O sea, todo lo que se hizo está bien, pero ahora hay que mirar para adelante y tener una propuesta nueva. Y no lo sé si el gobierno, si va a haber otra oportunidad, pero creo que el gobierno nacional lo está haciendo bien, te digo, lo hablábamos hoy fuera de aire, está plebiscitando cada elección. Ajá. No está hablando de si se inunda, si no se inunda, si tenés seguridad. Está plebiscitando la gestión de Milei. Y hoy cuenta con un aval de la gente. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Ahí tenemos que ver cómo nos paramos nosotros y qué le ofrecemos al electorado. El PRO ha muerto, escribió el intelectual del oficialismo Agustín Laje, algo así era, el PRO ha muerto. ¿Qué le respondes? Bueno, cada uno puede opinar lo que quiere. Estamos en una Argentina libre y cada uno dice, yo lo que veo cada vez más responsabilidad. Tenemos intendentes, tenemos gobernadores, concejales, o sea, un desarrollo territorial muy grande, con una gran responsabilidad. Creo que el gobierno nacional ha hecho un montón de cosas, pero la pudo hacer gracias a un apoyo muy grande del PRO. Le quedan 2 años más con esta Cámara, o sea, mañana nos está llamando para poder gobernar. Entonces, creo que pasada la euforia de la elección hay que volver a poner los pies en la tierra, sentarse a conversar seriamente. Somos un espacio, el PRO, que queremos que al gobierno le vaya bien, pero no vamos a permitir el maltrato, no vamos a permitir el atropello. O sea, acá es un diálogo adulto. ¿Qué queremos para Argentina y cómo podemos gobernar? Hoy me preguntabas fuera del aire algunos temas puntuales, sí, donde claramente van a necesitar el apoyo del PRO si lo logra conseguir, y eso va a ser por las buenas, por las malas seguramente no. Ahora, hablan del maltrato de Javier Milei al PRO, pero el maltrato de Milei a los periodistas, a los economistas, a lo que fuera, viene desde que arrancó el gobierno de Javier Milei.
¿Por qué recién ahora le señalan eso? ¿Porque es para con el PRO el maltrato? No, lo hemos dicho siempre. Si no, hubiésemos hecho una alianza antes o hubiésemos hecho lo que hicieron algunos dirigentes de pasarse a la Libertad Avanza. Los dirigentes que quedamos en el PRO estamos convencidos de nuestra metodología, somos personas de diálogo, de consenso, de respetar las diferencias. Lo hizo Mauricio en su gobierno, con el periodismo, con las minorías, y eso es el PRO. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos estar de moda o no estar de moda, pero no vamos a cambiar esos valores. El respeto, las diferencias y el diálogo. Y ahora, digo, en el corto plazo, estoy pensando, ¿no? En Martín Ardoaín, diputado, que fue ayer al búnker, que estuvo presente en el momento del resultado, acompañando a su partido, pero también con una responsabilidad aquí en la Cámara de Diputados, en el recinto, a la hora de votar. Más allá de que ayer Mauricio Macri en una entrevista dijo, dame una semana para analizar, para ver qué pasa, porque dijo, con respeto, todo se puede charlar. Digo, ¿cómo queda el ánimo hoy de los diputados del PRO? Yo creo que venimos en un camino muy responsable, porque creo que en los 40 años de democracia que tuvimos, no hubo ningún partido político, espacio político, que votara pensando en el país y no en las conveniencias personales. Si nosotros hubiésemos votado por conveniencias personales, por ahí no le hubiésemos dado los votos al gobierno nacional y le hubiésemos permitido a los que querían que se vaya en marzo del año pasado, que estaban comiendo pochoclo, los que tiraron piedras o querían que el gobierno emitiera para desfinanciarlo, se hubiesen salido con la suya. Nosotros lo dijimos toda la campaña y lo decimos cada día. El objetivo del PRO es que el gobierno pueda gobernar, que los que siempre impidieron, cuando no son gobiernos, que los gobiernos se tuvieran que ir antes, se salgan con la suya, y en ese camino vamos a seguir. Lo único que con muchísimo más diálogo, con muchísimo más respeto, y pensando, ahora se viene una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires, donde estamos convencidos, lo dijimos siempre, no después de esta elección, lo dijimos siempre, que la oposición teníamos que estar juntos para no darle un triunfo al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Así que para mí no tenemos que esperar una semana. Hoy ya tenemos que estar conversando y pensando en esa Argentina que se viene. Como diputado, en este caso también, aquí dentro de la Cámara, en el recinto, ustedes defienden también muchos de los intereses, de los derechos y de lo que buscan en cuanto a la mejora para sus provincias. En este caso, hay un tema en La Pampa que entiendo preocupa hace bastante, que usted ha presentado iniciativas respecto a este tema y tiene que ver con la fiebre aftosa y sobre todo con el plan de vacunación. ¿Cuál es la situación actual y cuál es el progreso en este sentido respecto a lo que tiene que ver con las importaciones? Bueno, en realidad supera La Pampa porque es de todo el país, es un tema que se veían afectados todos los productores. El año pasado, aceptando lo que decía la ley, que se podían importar vacunas, presenté un proyecto y ahí rápidamente el ministro Sturzenegger y el presidente del SENASA, Pablo Cortese, aceptaron el convite, iban a permitir la importación de vacuna y logramos que los laboratorios locales bajaron un 25% el costo de la vacuna en Argentina. Pero no alcanzaba con eso, seguía un monopolio. Entonces, estudiando bien la ley, presentamos un proyecto hace muy poquitos días que se cumpliera con la normativa que decía la ley, de poder importar vacunas que sean equivalentes a las que producimos en Argentina. Y ahí la semana pasada también el SENASA muy rápidamente, a través de Pablo Cortese, que ha hecho un trabajo excepcional, permitió la importación rápida, fue la semana pasada, de un día para el otro, y con eso vamos a tener más de 10 vacunas compitiendo en un precio y van a bajar más del 50%. Creo que en una Argentina donde los números están muy apretados y donde la variable son los gastos y los costos, les das al sector agropecuario herramientas para ser más competitivos. Así que no solamente para La Pampa, sino para todo el país, porque recibí el fin de semana un montón de saludos de productores y de sociedades agrícolas de todo el país, saludando por la medida y felicitándolo. Así que una gran medida para el sector. Estamos hablando obviamente de vacunas en grandes cantidades, ¿no? También esto porque digo, en esto de los productores, de la felicitación, ¿podemos hablar también de costos para traerlo un poco a la realidad de cuánto más o menos puede salir esta vacuna ahora con este tipo de ofertas? Y estábamos pagando la vacuna más o menos $2 por vacuna, se vacunan 2 veces al año, así que era un monto de más o menos $100 millones al año, así que te imaginás que en los últimos 20 años son $2.000 millones. Pues nosotros no tomamos dimensión de cuántas vacunas se necesitan, ¿no?
Sí, bueno, ahí me estás metiendo en otro tema. Voy a terminar con esto porque el tema es también si seguimos vacunando 2 veces al año, si seguimos vacunando todas las categorías, sobre todo una cuestión de sentido común. Estamos vacunando animales que van a consumo, que al consumidor no tendrían que estar vacunados esos animales, pero al productor le salen $2 por animal. Entonces, parece irracional un animal que va a consumo, que no tiene riesgo de contagio, que no se va a vender, que no se va a mover, está siendo vacunado. Bueno, esa es una pelea que estamos dando grande con el SENASA. El año pasado la iban a anunciar, no llegamos. Este año se tiene que cumplir. Todo animal que vaya a faena es innecesario vacunarlo, con alivio para la salud del consumidor. No es que la ponga en riesgo, pero ¿para qué vas a comer un animal que está vacunado? Y por el otro lado, ¿para qué le vas a sacar recursos a un productor para un animal que tampoco corre riesgo? Y con respecto a la importación, 2 parámetros. Paraguay estaba pagando 75 centavos de dólares y Uruguay 35 y nosotros 2. Entonces la idea es que con esta apertura baje por lo menos un 50% el costo y hablemos de $1 o menos. Claro. Ya que estamos en modo agro, ¿qué pasó con la baja de las retenciones? ¿No prosperó la firma del dictamen? ¿Tenés expectativas de que se mantengan donde están las alícuotas? Totalmente. Totalmente. ¿Y con el gobierno tenés algún vínculo? ¿Cómo estás viendo el panorama? Y si hay posibilidad, porque ya vence en junio la baja temporaria. Sí, para mí fue una medida, el presidente lo anunció desde el primer día, la baja de retenciones, se hicieron esperar, entendiendo la situación económica, lo baja por 6 meses y ahí nosotros, el sector, con todos los que hablamos, fue un alivio porque hoy la economía agrícola en el país está toda en rojo. Con esta baja temporaria de 6 puntos están en rojo. No se puede sembrar trigo, no se puede sembrar cebada, avena, las cosechas de gruesa también están en riesgo. Salvo 3 o 4 lugares puntuales de la provincia de Buenos Aires, el resto de la economía del país está en rojo. Con esta baja temporaria no nos queremos imaginar si, como decís vos, el 31 de junio se da marcha atrás. Por eso, pensando en el gobierno, pensando que le tiene que ir bien, esta baja temporaria tiene que ser permanente. Y a partir de ahí, nosotros la semana pasada quisimos dictaminar varios proyectos, porque hay de todos los partidos, hay del radicalismo, de la coalición cívica, tenemos uno nosotros, de que esa baja sea gradual, pero previsible. Lo que no podemos, a ningún sector, pero al agro peor todavía, es cambiarle las reglas de un día para el otro. Ahí me das pie. Hace el 18 de mayo se levanta la barrera fitosanitaria del río Colorado y la medida duró 4 horas. La medida de baja de retenciones de 6 puntos dura 6 meses. Bueno, ahí no hay previsibilidad. Nosotros desde el PRO le exigimos, pero sobre todo porque él lo prometió, una baja gradual, escalonada y que se pueda ser previsible. ¿Puedo sembrar trigo? ¿Me dan los números para hacerlo? Estamos en plena siembra de la fina. Los productores tienen que saber con qué se van a encontrar, no si esta medida dura 6 meses o 2 meses o se vuelve para atrás. Así que muy seria la pregunta y en eso estamos trabajando firmemente. Soy esperanzado, pero se tiene que sentar el gobierno, tiene que llevar, si no le gusta el proyecto nuestro, un proyecto a la Comisión de Agricultura y tenemos que sacar alguna ley que le dé certeza a la producción. El PRO había firmado un proyecto, ¿no? En referencia a esto, ¿usted es parte de esa firma? ¿De cuál de todos? Para aclarar, porque había varios, ¿no? Con Luciano Laspina presentamos un proyecto junto a otros diputados. La idea es esa, es que el piso sea esta baja temporaria sea el piso de la baja de retenciones. Después le damos 4 años de baja gradual para darle tiempo. O sea, si el gobierno logra estabilizar la economía y tener un superávit y puede eliminarlas antes, está bien, pero no se puede alargar más de 4 años. Y una parte muy importante que hoy, por alguna ley que anda dando vuelta, queda a firma de decreto si se suben o se bajan las retenciones. En los proyectos nuestros, esa potestad pasaría de nuevo al Congreso y cualquier presidente de acá para adelante que quiera subirlas tiene que presentar un proyecto de ley y tiene que pasar por el Congreso. Eso es previsibilidad, eso es orden y eso es trabajar seriamente. Bueno, hace poquito tuvimos aquí en la cumbre agro... ¿Cómo se llama? ¿Agroglobal? Sí, Agroglobal, exactamente, Agroglobal en el Congreso. En el medio también de todo este debate, con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, digo, este tipo de eventos, ¿en cuánto colabora, en cuánto ayuda
el fortalecimiento del agro, el fortalecimiento de, bueno, el empuje que se quiere dar desde el Congreso de, bueno, enviar un mensaje también al Gobierno Nacional de que hay una cierta presencia del agro en la Cámara de Diputados y para también llegar a este tipo de medidas? Bueno, son muchas cosas. Primero, la cumbre fue un éxito. También ahí estuvo Barbechando, que fue el coordinador, y la verdad que hizo un trabajo excepcional, porque logró traer a Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, la verdad que, y Argentina, por supuesto. Entonces fue un encuentro muy, muy, muy bueno, donde claramente todos los países que nombré no tienen retenciones y han duplicado, triplicado la producción, han mejorado muchísimo la economía de sus países, y Argentina, desde que implantamos las economías, perdimos el tren. Perdimos el tren de la producción. O sea, hoy los productores son excelentes en lo produciendo, con la mejor tecnología, acostumbrados a esos recursos escasos, así que ahí nos hacen muy buenos productores porque cuidamos el ambiente, dejamos baja huella de carbono, pero lo hacemos por economía. Ningún productor va a sembrar, va a pasar 2 veces el tractor si puede pasarla una, claro. No vas a gastar 1 centímetro más de agroquímicos si lo podés evitar. O sea, te hace un productor de excelencia, pero con las retenciones, como dijimos hoy, con los números en rojo. Entonces, claramente el ejemplo que nos dan todos los vecinos, de hecho no pueden creer que Argentina tenga retenciones. No lo pueden creer, no pueden entender que un país como Argentina, con el potencial que tiene y con la necesidad de dólares, que necesitamos exportar para que ingresen dólares al país, tengamos una retención del 30% o del 25% en este caso. Así que muy bueno. Y la señal al gobierno es que el Congreso tiene que funcionar. Hay un gobierno nacional que no cree en el Congreso, no cree en los legislativos, cree mucho en el Ejecutivo, y esa es la responsabilidad nuestra. Nosotros, con deficiencias, con la crítica que tiene la sociedad sobre el Congreso, para nosotros los 3 poderes son fundamentales, porque si no elegiríamos otro sistema de gobierno, y queremos donde los 3 poderes independientes y donde el Congreso sea parte muy importante, sobre todo por estos temas. Como hablabas vos hoy de los jubilados, de la docencia, de los impuestos. Bueno, eso es previsibilidad, eso es seriedad, y en eso estamos trabajando. Así que de ahí no nos movemos ni 1 centímetro. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, ahí la palabra, entonces, bien completa de muchos temas de Martín Ardoaín, el diputado del bloque del PRO y de la provincia de La Pampa. Vamos a escuchar a la diputada Sabrina Ahmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que hacía su reflexión sobre la última reunión. Todos nosotros sabemos que desde 1983 y de forma ininterrumpida en la Argentina a nivel nacional vivimos en democracia, pero lamentablemente hay algunas provincias que están gobernadas de forma autoritaria. Y el caso de Formosa es el caso más paradigmático. De hecho, Gildo Infran, actual gobernador, tiene una influencia directa en el gobierno de la provincia desde hace más de 40 años. Entonces, nosotros lo que vimos como resultado también de un trabajo que se inició en la Comisión de Derechos Humanos el año pasado, que nosotros nos dedicamos a estudiar las violaciones de derechos humanos durante la pandemia, durante el COVID-19, lo que fuimos viendo en esas comisiones del año pasado es que en el caso particular de Formosa, las violaciones a los derechos humanos de forma sistemática no habían empezado con la pandemia y tampoco terminaron con el fin de la crisis del COVID-19 y la cuarentena. Por eso nos interesó en esta primera etapa del año poner a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos mirando la situación de Formosa. Y así fue como nosotros tuvimos en la comisión a un ciudadano formoseño que sufrió en manos propias la represión estatal. Estoy hablando de el caso de un ciudadano wichi que fue detenido por la policía formoseña, que sufrió tortura, maltrato psicológico, que lo gatillaron en la cabeza 3 veces y la bala, gracias a Dios, no salió, que intentaron violarlo y que no hay absolutamente ninguna condena para los responsables de esto. El Foro Argentino contra el Antisemitismo es una iniciativa
ciudadana que yo colaboré junto a Elisa Trota, junto a Laura Alonso, las tres lo creamos, un mes después del 7 de octubre de los ataques de Hamás a Israel. Y así es, una de nuestras últimas acciones fue empezar acciones en el Consejo de la Magistratura, porque hay un juez federal de Mar del Plata, de apellido López, que sistemáticamente viene haciendo declaraciones antisemitas. Y por supuesto, nuestro gran temor es qué pasa para cualquier ciudadano que es judío y tiene la pésima fortuna de que su caso caiga bajo el tratamiento de este juez. Por eso nosotros pedimos que el Consejo de la Magistratura lo evaluara. Nosotros pedimos, de hecho, que fuera acusación. El Consejo de la Magistratura, para los que no saben, tiene dos medidas disciplinarias. Una que tiene que ver, en todo caso, más con algunas penalidades puntuales, que son más livianas siempre, y la otra que es acusación que llega hasta la destitución del cargo. Nosotros en este momento estamos impulsando que esta causa la tome acusación. Esto ya sucedió. De hecho, es el senador Luis Juez quien lleva hoy la causa y dentro del Consejo de la Magistratura, y es algo que nosotros vamos a seguir con mucha atención, porque nos parece realmente muy peligroso que un juez de la República Argentina tenga declaraciones públicas antisemitas y siga ocupando su cargo en la justicia. Rina Ahmechet, diputada nacional del PRO y además presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que hacía su reflexión. Debo, tenemos un minutito para el cierre, o menos de un minuto. ¿Habrá sesión el miércoles? Habrá sesión, es la gran duda. Están ahí negociando los sectores de la oposición con dos temas en la mira. Por un lado, el tema previsional. Acordate que días atrás se firmaron como 14 dictámenes que buscan por un lado actualizar el bono que reciben hoy los jubilados que cobran la mínima, y por otro lado lo que tiene que ver con si se prorroga o no la moratoria previsional que venció en marzo. Y por otro lado también se podría poner a discusión lo que tiene que ver con las autoridades de la comisión investigadora del caso Libra. Acordate que eso quedó empatado 14-14. Seguimos sin tener autoridades en esa comisión. Se podría definir en el recinto el miércoles en caso de que haya sesión. Un placer como siempre, Debo. Lo mismo digo. Bueno, se quedan en la pantalla de Diputados Televisión. Viene la bancada con el señor Mauricio cantando. Un abrazo muy grande para todos. Gracias por haber estado del otro lado.